Buen día, docente y compañeros. Hoy vamos a exponer el tema el derecho peruano. Empezamos con una breve introducción. Bienvenidos a esta exposición del grupo número 5 sobre la evolución del derecho peruano del curso de Historia del Derecho, a cargo de la docente doctora Grecia Geraldine Martel Carranza de la Universidad Tecnológica. Tenemos como objetivo proporcionar una visión histórica del desarrollo del derecho en el Perú, desde sus orígenes prehispánicos hasta los sistemas jurídicos actuales. A través de esta presentación podremos entender cómo se ha ido conformando el derecho peruano a lo largo del tiempo, cuáles son sus principales características y cómo influye en la sociedad actual. Esperemos que esta exposición sea de su interés y les permita conocer más sobre esta importante temática. Empezamos. Origen del derecho pre-inca. El derecho peruano es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones sociales en el territorio del Perú. Sin embargo, es importante destacar que estas normas no surgieron de la nada, sino que tienen sus raíces en la época prehispánica, cuando las diversas culturas que habitaban el territorio peruano desarrollaron sus propias normas y principios para regular la convivencia social entre estas culturas. Se destaca la cultura chavín, la cultura mochica, la cultura tiahuanaco, entre otras. Es cierto que el conocimiento de las instituciones jurídicas preincaicas es limitado debido a la falta de fuentes escritas y la destrucción de documentos y monumentos durante la conquista española. Sin embargo, existen algunas fuentes como los códices y crónicas, los textos de cronistas y viajeros, el arte y la arqueología y las tradiciones orales, que pueden proporcionar información sobre estas instituciones. El ayu, la propiedad colectiva de la tierra, el matrimonio por prueba sermenacuy, la esclavitud por castigo y permuta son algunas de las prácticas sociales y económicas que se desarrollaron en las culturas preincaicas y que influyeron en el derecho peruano posterior. En esta época, las sociedades se regían por normas consuetudinarias y por la autoridad de los líderes tribales. A continuación, doy pase a mi compañera Luz. Muchas gracias, compañero Santos Félix. Bueno, el tema que me toca es el desarrollo del Inca, del desarrollo del derecho incaico, que es similar a bueno, en este caso el derecho peruano, desde sus comienzos, ¿no? El derecho incaico fue el conjunto de normas y leyes que regulan la vida del imperio inca. Este sistema legal y político se desarrolló durante el gobierno teocrático de los incas, quienes establecieron normas y leyes para regular la vida de su imperio. La ley como el Amasúa, Amayuya, Amaqueya, buscaban fomentar la honestidad, la verdad y la solidaridad entre los integrantes de la sociedad incaica. Los incas creían en Dios, el Dios Sol, y en la voluntad divina para tomar decisiones. Los incas creían que el Dios Sol en ella la voluntad divina para la toma de decisiones. La sociedad del Inca se dividía más que todo en castas, ¿ya? Y en los que no trabajaban, que eran castigados. Se utilizaban hojas de coca y quipus para la comunicación y registro de información. El derecho incaico se basaba también en la moral y la religión y se aplicaba a todos los miembros de la sociedad, desde el emperador hasta el último campesino. La religión era muy importante en el imperio incaico. El dios Sol era considerado como el gobernante supremo. Las decisiones importantes se tomaban en su nombre y los sacerdotes tenían un papel muy importante en la administración de la justicia. ¿Cómo comprender este derecho incaico? Si se utilizaban diversas fuentes como la tradición oral, la arqueología, la antropología, y también habían recopilado documentos sobre encomiendas, tributos y mitas, que proporcionaban información detallada sobre la organización económica, política, social y cultural del Inca. Los códices y las crónicas coloniales son las principales fuentes escritas sobre el derecho incaico. Entre las crónicas más importantes se encuentra la Crónica del Perú, que fue escrita por Pedro Cieso de León. Comentarios reales
que fue escrita por Garcilaso de la Vega, y también Historia General del Perú, que es también del Inca Garcilaso de la Vega. Estas obras contienen información sobre el sistema legal y político del Imperio Inca, así como sobre las costumbres y tradiciones que hasta la actualidad venimos usando, utilizando y constituyendo en nuestra vida diaria. Le voy a dar el pase a mi colega, la señorita Maritza del Pilar. Gracias. Ya. Influencia del derecho castellano. Con la llegada de los conquistadores españoles, el derecho castellano se impuso en el territorio. Se creó una nueva estructura jurídica que se basaba en leyes en la autoridad del rey de España. Como sabemos, el sistema jurídico vigente en España durante la conquista y colonización de América era el derecho castellano, caracterizado por la presencia de una monarquía absoluta, un sistema feudal y un sistema judicial centralizado en la figura del rey. Una de las recopilaciones de leyes más importantes del derecho castellano fue el Fuero Real de Castilla, que buscaba unificar y codificar las leyes del Reino de Castilla y establecer un sistema jurídico más claro y coherente. En América, la aplicación de estas leyes fue llevada a cabo por funcionarios designados por la corona, quienes establecían tribunales y aplicaban las leyes vigentes en España. En el territorio incaico, la influencia del derecho castellano se puede observar en la recopilación de leyes de las Indias, promulgada en el siglo XVI por el rey Felipe II, para regular el gobierno y la justicia en las colonias americanas. Esta recopilación de leyes establecía un sistema judicial y administrativo en las colonias y aplicaba tanto a los españoles como a los indígenas. Sin embargo, es importante destacar que las leyes y costumbres locales de los pueblos indígenas también tuvieron un papel en el desarrollo del derecho del territorio incaico. La aplicación de leyes y costumbres locales fue llevada a cabo por los curacas, quienes eran los líderes y gobernantes de las comunidades indígenas. En ese sentido, la influencia del derecho castellano en el territorio incaico fue una combinación entre leyes y costumbres locales y leyes y prácticas jurídicas que se desarrollaron en la época colonial. A continuación, le doy pase a mi compañera. Gracias, compañera. Hablar a mí sobre la influencia del derecho indiano. El derecho indiano fue un sistema jurídico creado durante la época de la conquista y la colonización de América por parte de los españoles. Este sistema jurídico se caracterizó por la adaptación de las leyes y las instituciones españolas a las realidades de las colonias americanas y por la creación de nuevas leyes y organizaciones para regular la vida en el Nuevo Mundo. Una de las características más importantes de este sistema jurídico indiano fue la importancia que se le dio a la figura del rey y a su poder para crear leyes y regularizaciones. El rey también tenía la capacidad de emitir cédulas y ordenanzas que se aplicaban en las colonias americanas y de establecer instituciones y tribunales para la administración de la justicia. Durante esta época colonial se promulgaron varias leyes y ordenanzas para regular la vida en las colonias americanas, como la recopilación de las leyes de las Indias que se promulgó en el siglo XVI y estableció un sistema jurídico específico para las colonias americanas. Estas leyes y ordenanzas tuvieron un gran impacto en el desarrollo del derecho y de la justicia americana y sentaron las bases para el sistema jurídico que se aplicaría en el continente después de la independencia. El proceso de la desintegración del derecho indiano en el Perú fue influenciado por los cambios de la monarquía española. La creación de nuevos virreinatos y la promulgación de ordenanzas de intendentes que tuvieron consecuencias para la formación de derechos administrativos.
También hubieron reformas en el régimen de comercio, la legislación de minas y de agua y de aplicación de las ordenanzas de Bilbao, así como la promulgación de ordenanzas militares y la matrícula del mar. Estos cambios marcaron el inicio de una nueva era en la historia del derecho en el Perú y sentaron bases para futuras reformas legales. Durante esta época colonial, el derecho indiano tuvo una gran influencia en el territorio peruano. Este derecho, que mezclaba las tradiciones legales de los pueblos indígenas con ley castellana, reconoció la existencia de las comunidades indígenas y les otorgó ciertos derechos y privilegios. Los curacas, jueces elegidos por la sabiduría y conocimientos de las costumbres y tradiciones de la comunidad, desempeñaron un papel muy importante en la administración de la justicia. Esta influencia del derecho indiano en el Perú se mantuvo hasta la independencia del país en 1821. Gracias, le cedo el pase a mi compañero Ernesto, quien va a terminar la última parte de nuestra exposición. Muchas gracias, compañera Rosa. El derecho republicano en el Perú se estableció después de la independencia en 1821 y se buscó una mayor claridad y uniformidad en su aplicación. En la época republicana se consultó a diversas fuentes legales, incluyendo a civilistas, canonistas, indianistas, romanistas y juristas, lo que dio una base sólida y diversa. En 1823 se estableció la Constitución, que dio paso a un sistema práctico político en el que el legislativo tenía una posición preponderantemente sobre el ejecutivo débil. El jefe de Estado era elegido por el Congreso y el legislativo era unicameral. Además existía el Senado conservador, un organismo que debía velar por el cumplimiento de la Constitución y tenía facultades que normalmente corresponden al Ejecutivo. En 1834 se promulgó una nueva Constitución que establecía un sistema político más centralizado y autoritario, con el presidente de la República con amplias facultades y legislativo bicameral. Sin embargo, en 1856 se estableció un sistema político más equilibrado, con un ejecutivo fuerte y un legislativo bicameral. En 1860 se promulgó el primer Código Civil, que estableció las bases del derecho civil en el Perú. Este código fue influenciado por el Código Civil francés y el Código Civil español, que estableció las normas para la propiedad, los contratos, las obligaciones y los derechos de familia. En 1920 se promulgó una nueva constitución en Perú, estableciendo un nuevo sistema político más democrático y liberal. El presidente de la República era elegido por voto popular y el legislativo era unicameral. Además, se establecieron derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación y la libertad de culto. En la actualidad, el sistema político establecido por la Constitución de 1993 tiene al presidente como jefe de Estado y al legislativo como unicameral, mientras que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado encargado de administrar justicia y está implementando reformas para mejorar su eficiencia y transparencia. Además, se han promulgado leyes y códigos que regulan diversos aspectos de la vida en sociedad, como el Código Civil, el Código Penal y el Código Procesal Penal. En conclusión, el derecho en Perú ha pasado por diversos cambios a lo largo de la historia. En la sociedad preincaica, la justicia comunitaria era la base del sistema legal. Durante la época incaica, la justicia social y la mediación eran pilares del derecho. Sin embargo, durante la época colonial, el derecho castellano se impuso y la protección de los derechos individuales fue prioridad. Luego, durante la época indiana, se mezclaron las tradiciones legales de los pueblos indígenas con la ley castellana. Finalmente, con la Constitución de 1823 se establecieron las bases para el sistema legal republicano del Perú. A partir de entonces, el país ha experimentado muchos cambios en su sistema legal y actualmente se basa en la ley escrita y el principio de la separación de poderes. La historia del derecho peruano es importante para comprender la evolución de la sociedad peruana y su relación con el Estado. Muchas gracias por su atención. Dios mediante, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.